Hola mis bellos, espero que estén súper bien. Hoy día quise compartirles este video porque consideré que era importante hablar acerca de un tema que es el rechazo, principalmente frente a cuando queremos entregar amor. Siento que muchas veces nos podemos encontrar en dos polaridades. Una es el ser una persona que expresa amor, que siempre lo está entregando, que siempre quiere acercarse a los demás. Y por otro lado están personas que se cierran al amor, que de alguna forma no quieren recibir, que se sienten de alguna forma heridos o no receptivos al amor. Desde este aspecto, siento que es importante como comprender por qué las personas a veces tenemos una necesidad de entregar tanto y otras personas se cierran a recibir también. Bueno, en algún aspecto, cuando somos niños o niñas, ¿no es cierto?, mostramos nuestra esencia tal cual es decir, ahí no existe el cuestionamiento, no existe la separación, no existe el rechazo ni la vergüenza. Simplemente ahí fluimos. Eso yo creo que todos lo compartimos, lo entendemos de esa forma. Generalmente cuando somos niños nos acercamos a los demás sin sentir estas barreras, sin sentir limitación a la hora de expresar lo que sentimos por un otro. Pero cuando las personas están heridas, cuando han habido niños que hoy son adultos, a quienes nos acercamos a expresarle amor como nuestros padres, por ejemplo, vamos a encontrar muchas veces que vamos a entregar ese amor y encontramos un rechazo, una barrera. Es como cuando nos dicen, ya, no molestes o sal de acá, o por ejemplo, de alguna manera yo recuerdo que hacía tarjetas, cosas para mi papá y esperaba que las viera y si no las veía, no las abría. Para mí era como sentir que eso que había hecho con tanto amor no era significativo. Por eso vamos sintiendo, creyendo que lo que entregamos no es importante o que de alguna forma es poco significativo para el resto. ¿Y qué ocurre cuando vamos viviendo ese rechazo? Es que nos empezamos también a cerrar. Ya nos cuesta otra vez volver a acercarnos, vamos a pensar una y otra vez como un mecanismo, ¿no es cierto?, de protección. ¿A quién le voy a decir lo que siento? ¿Cómo se lo expreso? ¿Voy a sentir miedo? Porque esa impronta de estos rechazos pequeños, pero que están muy ligados a esta esencia de ser niño y de entregar como lo que tú puedes entregar cuando eres niño. Es como algo que tiene más allá de un significado físico, ¿no es cierto? Un niño, para quienes son padres y reciben las tarjetas con típicas que se le agregan o adornan con fideos, ¿no es cierto? Con distintas cositas que encuentran. El significado que tiene eso es la entrega de un amor súper incondicional, un amor súper puro, como prístino. Y desde ahí que sentimos que no es la importancia en sí de lo que entregamos, sino el valor que tiene, que va con nuestra inocencia, con la pureza, con un amor así muy puro y muy del alma. Generalmente estos círculos de rechazo se van repitiendo y es como lo que finalmente te puede dar un poco un sentido de compasión y de empatía. Cuando logras entender que generalmente quien te rechaza, quien se cierra al amor, ha tenido también esas mismas experiencias donde ha ido a acercarse a entregar amor con alegría y le han dicho cállate o sal de acá, ese niño se empieza a cerrar y se convierte en el adulto que después vemos que hace lo mismo a ese niño. Esto es como bien particular verlo de esta forma, comprender cómo de alguna forma o de alguna manera las personas se van protegiendo del dolor, van haciendo inconscientemente
lo mismo que les dolió o que de alguna forma sintieron como mecanismo de rechazo. Y desde ese aspecto, las personas volvemos a repetir estos mismos ciclos que no terminan. Es decir, en este caso, generalmente la madre, la conexión con la madre es la que nos enseña a recibir el amor. Ya es como de alguna forma abrirnos a recibir amor. Si, por ejemplo, en este caso, para yo entender y sentir lo que pasaba quizás con este aspecto de mi desafío, que era mi papá, pude comprender que él siempre quiso expresar este amor hacia su madre, hacia mi abuela, pero ella finalmente no estaba abierta a recibir. Pude incluso comprender por qué mi padre tiene obviamente diabetes, por qué siempre tiene sus manos frías, y es porque simbólicamente cierras el corazón. El corazón se aprieta, se cierra y lógicamente no se expande la circulación hacia los brazos, hacia las manos, que es realmente abrirte a recibir amor y a amar también. Desde esa perspectiva comprendí que mi papá se cerró obviamente a recibir amor y yo siempre me observaba a mí como la que daba mucho, la que estaba buscando cómo lograr encontrar esta reciprocidad. Y eso también fue generando en mí un exceso en dar amor. Un exceso donde finalmente estaba siempre buscando quien llenara ese vacío y finalmente también muchas veces empezó a hacer en mí que también volviera a cerrar en un momento esto de querer expresar el amor, expresar mi esencia. Por lo tanto, cuando tú comprendes que esta entrega de amor, que de alguna forma está como también en desequilibrio, tiene que ver mucho con proyectar esa carencia que tengo en mí en el otro, porque también lo estoy sintiendo esa carencia que el otro tiene, y desde ahí es esta aflicción por ir a darle o cubrir ese amor proyectado que también está en mí. Por otro lado, la relación con el Padre nos enseña en el otro aspecto a dar el amor, ¿ya? Es decir, si la madre nos enseña a recibir, el Padre nos enseña a dar este amor. Por lo tanto, claro, cuando en un aspecto has sentido que de tu Padre no recibes, tú vas a estar quizás en un extremo del dar. Por otro lado, cuando tú no recibes de tu madre, te vas a cerrar y por ende vas a estar recibiendo mucho y a la vez no vas a querer abrirte a recibir. Entonces desde ahí se generan como estas dinámicas un poco de juegos donde estamos oscilando de un extremo a otro, donde finalmente el desequilibrio pasa por no sanar estas heridas, por no reconocer que hay una carencia, por no reconocer que en realidad necesitamos y queremos ser amados, y no cerrarnos desde una herida donde varias veces nos han cerrado la puerta y nos han dicho yo no te abrazo o no molestes. Finalmente nos vamos como adultos o cerrando hasta desconfiar totalmente y tener tanto miedo al rechazo que implica no querer herir y no querer tampoco ser herido. Y desde ahí, al final no solucionamos nada porque finalmente este niño o niña lo que tiene es esta carencia y estas ganas de ser amado, de sentir la cercanía, de sentir que alguien también lo puede amar por solo ser quien es. También ocurre desde otra perspectiva que a veces nos hemos acostumbrado a sentir que nos aman por haber sido, por ejemplo, hijos o hijas que somos como protectores, preocupados, que estamos pendientes de todo, nos hemos aprendido a sentir amados cuando somos necesarios. Y desde ahí también se genera un resentimiento porque vas sintiendo que las personas no te aman por ser tú
Y es por eso, porque finalmente esta proyección del amor condicionado que empezamos a ejercer sobre los otros es, si tú me das, yo te doy, si tú no me das, yo te quito. Entonces desde ahí no logramos hacer nada para cambiar este tipo de mecanismos de defensa y de alguna forma de desprotección. Por lo tanto, muchas veces el cambio viene desde empezar a encontrar este equilibrio, desde empezar a mirar al otro sin exigirle para que tampoco te sientas tú exigido o exigida. Es como el amor realmente tengo que entregarlo, aunque de la otra vereda no venga de la misma forma de vuelta que yo espero, comprendiendo que desde ese aspecto estoy fluyendo en mi esencia, en quién realmente soy. Si yo empiezo a cambiar porque veo que el otro me cierra la puerta, quiere decir que me voy a convertir en lo que estoy viendo en el otro, es decir, por eso las personas nos vamos cerrando, nos vamos inhumanizando, nos desconectamos de nuestras emociones. Por eso hay tantas crisis de pánico, por eso es que no sabemos expresarnos, porque lo más básico y esencial que es como esta entrega de amor, ya la condicionamos. Así que eso, mis queridos, quería comentarles esto. Estoy hoy día haciendo toda esta dinámica, principalmente lo que hago es trabajar en mí, constelar algunos aspectos, canalizo, observo, para poder ir liberando emociones, que son técnicas que yo aplico en otras personas y que principalmente las empiezo y aplico primero en mí. Es como un trabajo arduo, pero que también requiere una cierta coherencia, porque si yo recibo una persona por muchas teorías, muchos estudios que tenga, y no he podido aplicar en mí el encontrar más paz, más armonía con mi papá, con mi mamá, aprender realmente a vibrar en ese amor incondicional, que con esto no quiero decir que es un camino que uno llegue a una meta. Esto es algo constante hasta que vas sintiendo una calma, una paz y vas mirando todo como desde una completitud, comprendiendo que todo te ha servido para ser quien eres. Desde ahí la perspectiva cambia totalmente y te vuelves como mucho más compasivo, mucho más observador de las situaciones sin tanto juicio. Mientras exista juicio, crítica, quiere decir que estamos exigiendo al otro algo que en el fondo también nos estamos sintiendo nosotras mismas exigidas o exigidos. Por lo tanto, el ir liberando estos aspectos, el ir reconciliándose con los padres, con tu misma alma finalmente, que es con este aspecto femenino y masculino, es lo que con el tiempo te va permitiendo liberarte de todas estas corazas, te va entregando paz y finalmente vas pudiendo volver a ser tú en esencia. Eso es lo que he ido haciendo en mi camino de avance y es lo que ayudo a las personas a hacer. Por eso digo que no puede haber mayor experiencia para sanar que la que tú puedes transmitir a un otro desde tu propia vivencia. Ya no puedes aplicar técnicas que de alguna forma no te hayan servido a ti. Por eso que finalmente yo siento cada terapeuta, cada persona va encontrando su propio camino, las propias técnicas o formas que le funcionan y que le han ayudado justamente a avanzar y a sentir esta liberación en su camino. Así que les dejo un gran abrazo, gracias por haber estado hoy, cuéntame qué te pareció este video y te dejo un muy gran abrazo y nos estamos viendo.